6:13 de la tarde y aquí continuamos en la recta final del programa de este Pasacalles de hoy, martes santo 15 de abril, en vivo y en directo desde Cuenca y más concretamente desde el Parador Nacional de Turismo de la capital conquense. Antonio Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. No parezco yo. ¿Por qué? Te ha faltado la acentuación. No, es que he decidido, claro, a mí me sale innato, pero estoy viendo que todo el mundo te llama Antonio Domingo. Todos, absolutamente todos. Entonces, como a mí no me gusta... Ya, pero es que ya es tarde. Has tirado la piedra hace mucho rato. Pues ya lo siento, ya te lo he dicho más de una ocasión. Ya lo siento, pero es que lo de Antonio Domingo no me gusta. Lo que pasa es que no sé por qué me sale. Bueno, Antonio Domingo, buenas tardes. Muy buenas tardes, María José. Ya te... Uf. Es que casi nunca me llama por mi nombre, Antonio Domingo. Oye, que ya te agradezco, pues está convirtiendo en una tónica a todos los invitados que están pasando hoy por el programa. Pues lo primero, el agradecimiento por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí y bueno, pues por pasar un ratito con nosotros, que nosotros encantados de la vida, lógicamente, pero entiendo que para ti pues venirte, hombre, desde Tembleque. ¿Cuántos kilómetros hay? Pues había... me pillas, como lo ha hecho la máquina, lo ha hecho Google. Ese que no se pierde nunca, como decía Rubén. Pues no sé, eran unos 150, 160 kilómetros. Bueno, oye, horita y media. Pero es horita y media. Por cierto, mañana, ¿qué vas a hacer tú en Santander? Uf, como vuelan las noticias, ¿eh? Hombre, vamos. Yo sé que aunque estás en vacaciones, que no es periodo, o sea, dentro del periodo lectivo es vacaciones, pero seguro que no vas a hacer turismo, seguro. Que vas a trabajar. Me voy a trabajar un poquito. Pues mañana tengo junto con Nuria, la directora de la Escuela de Música de Torlavega, tenemos una reunión con el director general de Educación y con la directora general de Cultura para organizar, que estamos organizando una gira de conciertos de intercambio entre la Escuela de Música de Villacañas y institutos de secundaria de Cantabria. Entonces mañana hacemos la presentación delante de la parte de administraciones públicas. ¿De Cantabria no es nuestra amiga y seguidora de este programa María Jesús Camino? María Jesús Camino. Ella evidentemente forma parte de este proyecto y es una de las mentoras, evidentemente. Ya, Música 2.0, ¿cómo era el proyecto? Música 2.0, exactamente. Una de las muchas que tiene, sí, claro, tiene como 3 o 4 webs. Sí. Bueno, pues un saludo también a María Jesús Camino, además, que sabemos que nos sigue. Exactamente, y que nos estará escuchando seguramente, igual que la semana pasada dijo, que hacía mucho tiempo que nos escuchaba. Es verdad, sí. Sí, además, hablando de escuchar, ¿qué está ocurriendo en los tweets últimamente del Pasacalles y de Musicarte? ¿Qué nos cuenta Susana Rodríguez? Yo qué sé, Dios mío, yo es que alucino, de verdad, yo al principio pensaba que esto podía ser una broma, porque decía, no puede ser. No puede ser que, lo primero, bueno, yo creo que esto ya lo dijimos la semana pasada, que nos invitaban a hacer un pasacalles en directo desde Cistierna, en León. En el IES Badinia. Lo cual ya me parece, bueno, encantados de la vida, por supuesto, de poder ir, pero claro, esto ya no depende de nosotros única y exclusivamente. Hay que trasladarlo a instancias superiores y vamos a ver qué nos dicen. Contado está ya, comentado está ya y comunicado está ya, pero veremos a ver. Pero es que, claro, cuando yo me entero que unos pobres alumnos... ¿Cómo que pobres? Sí, es que me los quiero traer a mi terreno a los alumnos. Unos pobres alumnos en vacaciones de Semana Santa tienen que hacer deberes. Y los deberes consisten en escucharse programas de Musicarte. Pues claro, esto, en fin, esto será verdad. Pues, hombre, me consta que la profesora lo ha hecho, porque no lo ha dicho, y que me imagino que si es fiel a su palabra y a su mandato en el aula, pues los chavales evidentemente tendrán que escucharlo, y no sé si solo será una cuestión auditiva o tendrán que hacer algún tipo de resumen o no sé, esa parte no la desconozco. Pero me consta que sí, que Susana, desde los chavales de secundaria del IES Badinia en Cistierna, en León, uno de sus deberes es escuchar Musicarte. Bueno, al menos 1 o 2 programas. Bueno, pues ya que van a tener que escucharnos, ¿qué te parece si les mandamos un saludo, como Dios manda? Pues como tiene que ser. Pues un saludo muy fuerte para todos los alumnos del IES Badinia de Cistierna, León, y concretamente para los de... Susana, sí, es un centro de secundarias. Los alumnos de Susana Rodríguez. Exactamente. Que Susana está imparable en Twitter. Sí, es que es como una niña con juguete nuevo. Pues acaba de hacerse el tuit. Es que no damos abasto, hija mía. Que siga, es
escribiendo, que no No, se no, nos no, corte, fenomenal, que fenomenal, es muy claro. cortadilla para eso. Claro, bueno, y además hay que decir que recordar no solo a Susana y a sus alumnos, sino a todo aquel que nos escucha, que aunque todos y cada uno de los días colgamos los podcasts de todos y cada uno de los programas, pero se puede escuchar online en directo el Pasacalles. Cierto, porque había un tuit que decía que que lástima no podías escucharnos en directo. Y si se puede, en cualquier parte del mundo, mundo. claro. Oye, que nos escuchan desde Londres, México, que tengamos noticias, Los Ángeles, o sea que la dirección es muy facilita, www.rtv de Radio Televisión CM de Castilla-La Mancha.es, rtvcm.es. Nada, hay una esquinita en la parte derecha, arriba. superior, eso es, derecha, que pone radio en directo, pinchas en la flechita de play y ya está. Y a ya escucharlo está. en directo. Ay, bueno, oye, Cositas. cositas. ¿Tú sabes lo que pasó? Bueno, ahora ya estarían en un momento bastante complicado. La noche que dejamos atrás, la madrugada del 14 al 15, y esto lo decimos porque ya lo contó ayer David López Rey. Yo lo supe por eso, no lo sabía, no sabía ese dato, no tengo la fecha en la cabeza y al leer redes sociales dije, hombre, mira, qué dato más curioso. Bueno, se producía el choque del Titanic con un iceberg, provocando en poquitas horas pues ese hundimiento y convirtiéndose pues en una leyenda, a pesar de que perecieron más de 1.500 personas, que eran pues prácticamente más de 2/3 partes del pasaje. Bueno, a cuenta de esto, pues hablando con Antonio me dijo, hombre, y le dije, no, esta semana no, porque esta semana toca música, semana de música religiosa de Cuenca. Pero Titanic, música, cine... Madre mía. Volvemos al totum revolutum. Sí. Y no vean ustedes cómo ha aprendido de rápido. ¿Os traigo un Almax para todas esas cosas? No te preocupes, Robert. Perdón. No te preocupes. Lo tenemos más o menos controlado. No, decía que no vean ustedes cómo ha aprendido de rápido Antonio Domingo, porque yo en su momento dije, oye, pues mira, es que esto... y oye, que lo ha cogido compás y ya no hay quien lo haga perder. Pero es que le haga perderlo. Es que el Titanic nos puede contar muchas cosas musicalmente. Muchas. Lo que pasa es que quizás mi mente era un poco más estrecha antes. Era un poco conservadora. Por el conservatorio, digo. La mente de Antonio Domingo conservadora. Bueno, lo que tiene que oír. Pero sí es verdad que radiofónicamente hablando, es verdad que se ha contemporaneizado. Qué bonito. Yo no lo digo porque no me sale. Y a mí no me haga repetirlo. Bueno, vamos a ello, Antonio. Estamos en el Semana de Música Religiosa de Cuenca, 53ª semana, es decir, hace 3 años que cumplieron sus bodas de oro, que ya es. Ya es. Cumple 53 años, ya es. Teatro, Auditorio, Museo de Arte Abstracto, Iglesia del Monasterio de la Concepción Francisca, en la Puerta de Valencia, Iglesia Románica de Arcas, la Iglesia de Santa Cruz, Iglesia de la Merced, la ciudad de Cuenca en general, la Fundación Antonio Saura en la Casa Zabala, la Iglesia de San Miguel y, por supuesto, la Catedral. Espacios donde... espera, que me quedan un par de ellos. La Catedral y un par de ellos que, como no tengo aquí el nombre, pues no lo sé reconocer. Pero bueno, en cualquier caso, que son muchísimos espacios donde se están desarrollando estos conciertos y todas las actividades paralelas de esta 53ª. Una ciudad entregada a la música. Es verdad. Una ciudad entera. Y entonces, bueno, pues la cosa estaba fácil, señoras y señores, porque ¿de qué hablamos? Pues si estamos en Cuenca, pues de la música religiosa o música sacra. Primera pregunta, ¿la música religiosa y la música sacra es lo mismo? Sí, en principio estamos hablando de un mismo tipo de música. Perfecto. Música que está creada con la intención de acercarnos a una liturgia, acercarnos a un rito religioso, evidentemente, de diferentes culturas. Quiero decir, evidentemente cuando nosotros pensamos en música religiosa, música sacra, pensamos en la cultura cristiana, en la cultura católica, pero evidentemente todas las culturas, la judaica, todas las culturas del mundo tienen su propia música. Quizás hay una cosa así para empezar, que la música no es ni sacra ni profana. ¿Cómo es esto? Que la música no tiene condición sacra ni tiene condición profana. Y entonces, ¿a partir de qué momento se empieza a diferenciar? A partir del momento en que tú piensas que eso es sacro y te acostumbras a escucharlo como sacro. Quiero decir, es una connotación humana que el hombre le ha dado a la música. Pero no hay nada, la música en sí son sonidos organizados en el tiempo. Lo único que ocurre es que tú, con la cultura,
Si escuchas un sonido de órgano, directamente lo llevas al sonido de una iglesia. Ujú. Aunque hay gente que lo lleva al sonido de Drácula. Ah, bueno, también. Hombre, depende de las notas y de la Exactamente. Bueno, secuencia tú de notas. escuchas la tocata en re menor de Bach y directamente te vas a... Exactamente. Pues en principio hay que decir que eso, que la música ni es sacra ni es profana, pero sí que es cierto que la cultura musical y la cultura de los tiempos nos ha llevado a pensar que hay una música sacra y una música profana. Ujú. Y esto además ha sido una gran discusión en el seno de la Iglesia. Yo no soy quien para hablarlo, pero sí que me he documentado, he buscado textos, incluso ya de textos del siglo IV y del siglo V, en el que decían que la música no podrían ser melodías ni cantos teatrales, que tenía que ser algo que acompañara a la palabra de Dios y tenía que ser algo riguroso y que acercara al alma humana y al espíritu, ¿no? El Concilio de Trento, por ejemplo, hace también una limpieza y dice cómo tiene que ser la música. El Papa Benedicto XIV escribe en 1749 también que la música no tiene que resultar en ningún momento profana, lo que suene en la iglesia, ni tiene que sonar para nada dentro del mundo teatral. Y estoy siempre hablando del rito cristiano, no el protestante, sino Ajá. el nuestro, ¿no? Que han sido bastante más estrictos a la hora de cómo llevar la música en el rito, porque, por ejemplo, en el protestantismo se utilizaba mucho más la música popular y se utilizaban mucho más danzas, y en cambio nuestro rito ha sido El mucho más, catolicismo exactamente, es, ha sido mucho más severo en cuanto a eso y no ha permitido, de hecho, los instrumentos no están permitidos según qué instrumentos para hacer el rito. Y no todos, evidentemente, en algunos casos se pueden utilizar simplemente porque no hay coro o bien porque no hay un órgano, que son los dos elementos fundamentales dentro del rito católico. Ujú. Ujú. A ver, pregunta. Claro, hoy hablamos de música sacra o música religiosa y Ujú. estamos pensando en instrumentos. Sí. Pero hay antes de la incursión de los instrumentos, de la instrumentación, me imagino que la música sacra o religiosa era... Con la voz. Eso es. Te digo más, en nuestro rito los instrumentos no entran a día de hoy. ¿Cómo no entran? No entran a día de hoy. Quiero decir, no está... cuando se compone, no se compone para el rito, cuando se hace en rito, otra cosa que utilicemos, que compongamos música sacra, o sea, música Ajá. religiosa, pero Ajá. la música para el rito en sí, no pueden entrar los instrumentos, tan solo la voz y el órgano. Y algunas veces las cuerdas, es decir, guitarras y tal, como sustitución, como algo anecdótico, como en algo absolutamente fuera de lo cotidiano. Pues fíjate, yo recuerdo, no hace mucho, hace un par de semanas, cuando estuvimos transmitiendo en directo la misa de Ujú. Requiem de Cristóbal de Morales desde la catedral, Ujú. con motivo del cuarto centenario, efectivamente, Ujú. el 7 de abril del fallecimiento del Greco, que uno de los colaboradores que tenía yo y expertos que tenía en esa retransmisión en directo, Alfonso Fernández. Fernández, sí, señor. Alfonso Fernández, que si nos está escuchando le deseamos que se mejore, por supuesto, y le mandamos un saludo. Él nos decía que efectivamente en esa misa aparecían instrumentos que realmente eran una aportación del director de... Parecían sacabuches y aparecían Eso es, cornetos y pero flautas que de pico. realmente era solamente voz. Exactamente, no estaba permitido. Además han sido muy rigurosos. Y aún así, en nuestro programa de hoy, cuando empecemos a escuchar audios, va a haber algunos que vamos a tener instrumentos. Pero luego explicaré por qué existen esos instrumentos. Pues si te parece, Venga. son y 20 ¿qué? Y 26 Pues y venga, aún primer no hemos audio. escuchado. Venga, y ahora te voy haciendo preguntas que me surgen. El primer canto que se consolida en nuestro rito es la unificación de varios cantos. Antes de llegar a lo que nosotros ahora llamamos canto gregoriano, existían diferentes liturgias y diferentes cantos. Estaba el canto ambrosiano, o estaba la liturgia también hispano-visigoda o mozárabe en España, claro. estaba la galicana, estaba la céltica, la liturgia romana, y luego en Occidente teníamos a Bizancio y todo lo que era su cultura. Pues el Papa Gregorio, en el año 1595, pronunció un discurso en el que decía que había que unificar la música en la Iglesia y que había que unificar para tener un solo Dios, una sola Iglesia y, evidente, un solo canto. Perdona, no sé si has dicho 1595. Perdón, 595, he metido el 1000 de más. Sí. Pues 595. claro, un milenio... Pues mira, de entrar en la Edad Media o está saliendo. Pues fíjate. Pues entonces él intenta unificar y luego, posteriormente a esa unificación,
Él no lo conoció así, pero posteriormente se la llamó el canto gregoriano, Ajá. que fue el canto en el que se fusionaron... Y ahí viene del nombre, de su nombre, del Papa Gregorio. El Papa Gregorio. Con lo cual, si quieres, escuchamos un Por primer favor, canto. claro. Es un canto gregoriano, es un canto limpio, a capela, sin instrumentos. No hay un ritmo claro, sino que las voces se dejan llevar simplemente por el texto. Me encanta el gregoriano. Bueno, esto suena maravillosamente bien. Y es que, claro, yo me estoy imaginando, nuestros oyentes no pueden hacerlo, pero imagínense ustedes escuchar esto y estar en lo que es claustro de lo que fue un convento, con un patio, con 3 cipreses. Es que Antonio, es que es el sitio perfecto. Además, Dime. es que este canto es un canto en honor a la cruz de Cristo. Y es un canto que he elegido este en concreto porque nos va a acompañar a lo largo del programa. ¿Ah, y vamos a poder ver cómo evoluciona con el paso de la historia de la música. Así que tenemos que mantenerlo en la memoria, ¿no? Exactamente. Este canto. Es bueno recordarlo. Bueno, la verdad es que suena maravillosamente bien. ¿Hay gregoriano cantado por mujeres? En principio, no oficialmente, porque en las iglesias no podían cantar las mujeres. Ajá. Entonces, lo que sí que es cierto que en cualquier convento de clausura, evidentemente hay que hacer los oficios. Claro. Y entonces las monjas que estaban en clausura, ellas mismas hacían sus coros y ellas mismas hacían sus ritos religiosos y metían sus voces. Por cierto, ahora que Bien. hablas de oficios, hay que decir que el sábado, nos lo contaba Pilar Sí, Tomás al exactamente. principio en el café, cuando nos tomábamos café con ella, que es la directora de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, pero me parece una idea tan buena. Además, he de reconocerle que lo tenía como apuntado como algo importante porque es hacer pedagogía que en todos los festivales de música, bajo mi punto de vista, en todas las orquestas del mundo, bajo mi punto de vista, en todo lo que es una institución educativa, una institución musical, debe haber un departamento pequeño o un pequeño apartado para la pedagogía. ¿Qué quiere decir? Hacer nuevo público y hacer que ese público entienda lo que está ocurriendo. Entonces, ese acto que se ofrece el viernes en la Capilla del Espíritu Santo de la Catedral, en el que nos van a contar cómo funcionaban los oficios, pues maitines, laudes, prima, tercia, y que vamos a poder escucharlo a través del Talis Scholars y la Escola Antigua, pues es algo maravilloso porque vamos a tener la sensación de que estamos justo en ese momento tal como ocurría en aquel tiempo. Y eso es algo genial, porque te hace también comprender un poco más profundamente qué es lo que se vivía y qué es lo que se sentía. Además en la catedral, que... Fíjate. Bueno, primer audio, ¿no? Que ya hemos escuchado. Vamos con el segundo. El Papa Gregorio no solo hizo El señor Papa Gregorio, Sí, el ¿has señor dicho? Papa Gregorio no solo... Es que era un señor con una contundencia potente en aquel tiempo. Antiguamente los diáconos cantaban.
e incluso se llegaba a elegir un buen cantor para oficiar. Sí. Y él lo prohibió porque llegó un momento, por lo visto, según sus criterios, que él se entretenía demasiado en el canto y poco en el tratamiento de las limosnas y de los fieles. Claro, luego llegaría San Agustín que diría, no, si el que reza canta dos veces, el que canta reza dos veces. Aquí ha habido para arriba y para abajo mucho Ya. tiempo. La cuestión es que eso permitió que cuando ya el sacerdote no cantaba, crear un coro, crear una escola cantorum. Y eso fue revolucionario en el mundo de la música porque por primera vez ya se componía para esa escuela y para esas voces. Entonces, también ocurrió otra cosa. Al unificar los criterios, ya no valía cualquier música. Tenía que ser una música que estuviera dentro de los cánones que se había decidido por parte del Papa. Con lo cual, necesitamos una música determinada que había que repartir en todo el reino. Ya no valía solo la transmisión oral, que yo se lo pasaba a mis seguidores dentro de mi parroquia. Claro, e Internet no existía. Y Internet no existía, con lo cual ¿Qué hicieron? inventar la escritura musical. Toma ya. Claro, claro. es Esto me que pasa por preguntar. hasta ahora todo se hacía de forma oral, como la transmisión, quiero decir, como el Sí, libro, como sí, tal. Sí, por repetición, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ya como no valía la tradición, sino que había que aprenderse algo que desde Roma nos estaban diciendo o este cántico que se estaba utilizando en tal catedral, necesitábamos un documento para poder seguirlo. Y ahí es cuando nace la ahí escritura empieza musical. la grafía musical. Estamos hablando de entre el siglo VIII y siglo IX. Dios mío. A raíz de lo que se decide con el tema de unificar la música. Entonces, también, evidentemente, a raíz de esto, necesitamos notas musicales. Claro. Y las notas musicales... ¿Cómo escribimos? Claro, ¿cómo escribimos de la todas maneras, música? no nos vamos a entretener mucho porque si no podemos estar aquí Sí, un bueno, montón de tiempo. pero esto sí que lo podemos dejar para otro programa. Exactamente, pero sí voy a decir que las notas musicales aparecen de un escrito de Pedro el Diácono en el siglo VIII. Y lo toma Guido d'Arezzo, que era un compositor del siglo XI en este caso. Estamos hablando entre 995, ¿cómo le pongo el 1000? Me cuesta quitarle a la fecha. Bueno. Guido d'Arezzo vive entre el 995 y el 1050. Entonces, utilizando este escrito de Pedro el Diácono, es un himno a San Juan Bautista y el comienzo de cada una de las estrofas lo tomó como nota musical. O sea, la estrofa dice ut queant, pues ut posteriormente será do. Luego dice resonare fibris, re es la nota. Luego dice miragestorum, mi. Luego dice famulituorum, tiene el fa. Luego sol, bel poluti, sol. Después la viere, la. Y luego sante Johannes, san Ioannes y sí. La S de San y la I de Juan. Y la I de Juan. Y ya tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas nacen de un texto sagrado. ¿Y este señor, Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo es el que lo saca y quien lo compone es Pedro el Diácono en el siglo VIII y suena así. Esto es maravilloso. ¿Por? Madre mía, pues porque he tenido posibilidad de seguir el texto Con la partitura. con la partitura y madre mía, es que están ahí, claro, están las ahí. 7 notas estaban en ese himno a San Juan Bautista. Claro, es como cuando yo te preguntaba hace un par de programas que hablábamos, no, el programa pasado, en los compases. Con los compases quebrados. Los compases quebrados y yo te decía, pero ¿y quién? O sea, ¿en qué momento alguien se inventa lo que es un compás y el ritmo? Bueno, pues esto es igual, o sea, ¿en qué Como momento sabía que alguien... me lo ibas a preguntar, ya vengo con la tirita puesta. Claro, es que fíjate que luego esto se convierte en un idioma mundial, universal. Exactamente. Claro. Estamos hablando de que a raíz de este lenguaje, de este canto gregoriano,
se inicia la música occidental. Todo, es que la grafía, Claro, de es hecho, que- solo contar una cosa sobre la grafía. Sí. A la hora de escribir, al principio se empezó a escribir rayitas que se llamaban neumas encima de la letra. Como cuando en el pan tostado le pones el Sí, la sí, mayor, sí, re menor, sí, que sí, decir, sí. tran, tran, tra, tran, Sí, tran, tra. sí, sí. Pues a la letra se le ponían rayitas, exactamente igual. Luego eso se convirtió en la notación cuadrada Sí. y al principio no había ni pentagrama. Lo primero que se puso fue una línea que ni siquiera se pintaba, sino que con una pluma sin tinta se rayaba el papel y se le llamaba con punta seca. Ah, Y ahí se empezó a escribir para tener notas por encima de la línea y y por por debajo de la debajo. línea, con lo cual no había una afinación determinada, simplemente era, bueno, más agudos o más graves. ajá. Entonces, poco a poco eso iba evolucionando hasta llegar a la grafía nuestra, que por cierto hoy hemos estado viendo con el maestro López Rey la consagración de la primavera aquí en un ratito de asueto que hemos tenido. Fíjate, de empezar con una línea sin pintar En a punta llegar a seca. lo que hemos leído antes de Stravinsky. Madre mía, bueno, entonces ya tenemos... ¿por dónde seguimos? Pues Uf, seguimos madre mía. tiene que empezar la polifonía. Quiero decir, el principio del canto Claro. gregoriano es una única línea melódica. ¿Esto es monodia o cómo Una se- monodia, exactamente, Ujú. además sin ritmo, y poco a poco esto se va desarrollando y en los siglos siguientes, los siglos IX, el siglo X, el siglo XI, hasta el XII, con lo que es el Ars Antigua y el Ars Nova, empiezan a aparecer más voces y empiezan incluso a combinarse, hasta que llega un punto que hay tal combinación y tal polifonía que volvemos a otro concilio, el que nos dicen, no señores, nos estamos entreteniendo demasiado con las melodías y al final no se entiende aquí la lo que palabra hay de es Dios. rezar, Exactamente. rezar. Y entonces podemos escuchar ya en esa reestructuración de esa polifonía el mismo canto anterior, ese himno a la cruz, pero en este caso escrito por Giovanni Palestrina, un compositor italiano del Renacimiento. ¿El Palestrina, Palestina, exactamente. Vale. Pues vamos a escuchar ese himno a la cruz en versión de Palestrina y ya con polifonía. Bueno, aquí ya efectivamente sí que se diferencian, se distingue esa polifonía. Lo primero que se canta es el canto gregoriano y luego a partir de ahí se empieza a hacer una versión o una variación, O una variación. Ujú. a varias voces. Pero yo quiero preguntarte, las voces más agudas que estamos escuchando, que son niños. En la época eran o hombres que tenían la voz muy aguda o muchas veces como había chavales, o sea, había niños en los conventos, se utilizaban con niños. Luego, posteriormente, ahora lo podemos escuchar con voces femeninas, pero no son reales. Volvemos a decir, la mujer no tenía presencia en el rito. Con lo cual, bueno, ahora bueno, es más fácil hacerlo con una mujer que a lo mejor buscar un hombre con esa tesitura de contralto, ¿no? O sea, de contratenor. Pues evidentemente esto va evolucionando Y ya puede evolucionar deprisa porque vale, son y pues, 41. Bueno, pues te tenía pensado una versión de Francisco de Guerrero del mismo himno a la cruz, pero si quieres nos vamos a... No, ¿Sí? ¿Lo sí, escuchamos rápido? claro, sí. Vale, pues el mismo canto gregoriano, pero en este caso versión de Francisco de Guerrero. ¿Por qué elijo a este compositor? ¿Por qué? Alumno de Cristóbal de Morales. Amigo, qué listo. Bueno, es que te iba a preguntar ahora por algo que quería yo que se escuchara, pero no sé. Se ha perdido justo. Esa nota pedal ahí grave. Sí. En este caso estaba acompañado por un órgano, Ajá. que sí que ha sido un instrumento que siempre ha tenido tradición y que se le reconoce como o voces
u órgano. De hecho, por eso todas las catedrales cuentan con un gran, uno o varios órganos, Varios. porque ha sido reconocido. Incluso ahí tengo el documento de que es sobre el siglo IV, sobre el siglo V ya empieza como a entrar, no está muy certificado, pero como que ya empieza a utilizarse. El órgano viene desde Grecia y durante mucho tiempo tuvo connotaciones profanas, pero luego poco a poco fue entrando en la tradición. Además, un órgano hidráulico. Hidráulico. Con agua. Con agua. ¿Esos fueron los primeros órganos? Los primeros órganos sonaban con agua. Ah. El sonido del aire se conseguía a través del agua. Luego se pasó al sistema de fuelle. E Ujú. incluso hay escritos en el que hablan de las maravillas del órgano y cómo el sonido del órgano es lo más parecido a la lengua humana para poder contar la palabra de Dios. Es muy, muy interesante, muy bonito. Qué bonito. Esa parte. Bueno, pues eso también se nos queda pendiente. El órgano, ¿no? Bueno, Evolución. Vamos adelantando, porque hasta ahora solo hemos escuchado gregoriano. Gregoriano, exactamente. O sea, música renacentista basada en hechos, en material gregoriano. Cambiamos de estilo, nos pasamos al barroco y sobre todo vamos a escuchar algo fundamental. Si te das cuenta, hemos escuchado todo el rato voces, Sí. pero ahora al entrar en el barroco, he hecho este giro precisamente para hacer la diferencia entre los dos ritos de los que vamos a hablar. Escuchamos a ver qué te parece. Bueno, hay muchas cosas que decir de esto que estamos escuchando. Por un lado, claro, el cambio de registro ya es... No solo por una cuestión histórica, Ajá. sino por una cuestión de rito. Estamos hablando de que esto es Johann Sebastian Bach, Sí. estamos hablando de que esto es el Magnificat BWV 247, que sé que te gusta que lo diga, y estamos hablando de que este es el rito protestante. Ajá. El rito protestante sí había permitido los instrumentos que funcionaran en el rito, Ajá. había permitido a las mujeres que cantaran y había permitido incluso que la música profana pudiera aparecer. Entrar Claro. en De hecho, por las- ejemplo, Bach escribe 372 corales, la mayor parte de ellos basados en melodías profanas conocidas por el pueblo, y que él, la melodía principal, se lo daba al pueblo para que lo cantara, y luego escribía voces para escribirlo en plan polifonía sencilla, para que pudieran cantarlo en el rito. Entonces, fíjate hasta qué punto qué diferencia hay entre un rito y otro. Pues fíjate, como tenemos tan recientito lo de la misa de Requiem de Cristóbal de Morales, corrígeme si me equivoco, pero dentro de toda su obra, Cristóbal de Morales solamente tuvo una obra, pero al revés, profana, ¿no? Todo lo Solo demás... una obra profana. Todo lo demás fue Evidentemente, religioso. durante toda esa época, los grandes músicos estaban al servicio de la religión, igual que los grandes pintores. Eran los grandes mecenas, estaba a raíz del culto. Y eso era fundamental, porque si no, toda esa etapa de desarrollo estético y de desarrollo cultural no se hubiera producido. Por cierto, ahora que dices pintores y música, nos detenemos otra vez y volvemos a esta semana de música religiosa de Cuenca, porque en esta edición se le ha querido hacer un guiño, lógicamente, yo creo que obligado también, pues a ese cuarto centenario del fallecimiento del Greco. Un hombre, un pintor que, según se recoge la bibliografía, pues aunque él decía que no sabía tocar, sí que es verdad que él gustaba de contratar músicos, bueno, pues en su casa mientras comía o yo qué sé. Como parte de la diversión. Sí, cierto. ¿Caminamos? Sí, espera, un Dime, dato más. Solamente hay 2 grecos en Cuenca que están dentro del museo, en el interior del Museo Diocesano. Y otra cosa que quería decir, así que las referencias a la pintura dentro de esta semana de música religiosa, pues se están realizando a través de conferencias y ponencias que se están desarrollando sobre todo por la mañana, porque la tarde pues está dedicada más a conciertos. A conciertos, muy bien. Otro apunte sobre la música
religiosa protestante, ¿vale? Claro. A ver si lo conoces. Ok. Bueno, esto es el Requiem de Mozart. Requiem de Mozart con Fundatis. Ya. El bien, el mal, lo terrenal, lo celestial, el hombre, la mujer. Vale, ¿me quieres decir por qué no has elegido el Lacrimosa, que es el que elige todo el mundo? Pues precisamente porque una de las cosas que he aprendido en este programa es a no hacer lo que hacen los demás. Entonces he dicho, además también reconozco que es uno de los números que a mí más me gustan, junto con el Kyrie. Me parecen increíble. Entonces, bueno, volvemos a tener un coro de mujeres, un coro de hombres y volvemos a tener instrumentos, porque esto es rito protestante. Perfecto. ¿Avanzamos en el tiempo? Sí, caminamos. Había traído también, pero esto lo vamos a eliminar para poder llegar a donde yo quiero llegar, que es, había una versión del Vexilla Regis Prodeut, del comienzo del himno a la cruz, tenía una versión de Franz Liszt, que además la vamos a colgar para que nuestros oyentes puedan verlo en Facebook. Vale. Esa versión ya la tenemos colgada en Facebook, con lo cual sería el mismo texto del canto gregoriano del comienzo, pero en versión de Franz Liszt. Estamos hablando ya de 1811 Liszt. Sí, qué cosa más rara. Sí, pero ahí estamos. Sí, pero que no me sonó. Y de 1886. Había también una versión, en este caso de Puccini, del creador de óperas, pues también existe una versión de Puccini. E incluso, y ahora que tengo aquí a mi derecha al señor López Rey, había una versión de Bruckner, de este mismo himno a la cruz. Y nos vamos directamente, si quieres, ya al siglo XXI. Bueno, casi, al siglo XX, pero finales. ¿El siglo XX? Siglo XX, directamente. Fíjate todo lo que hemos saltado. Madre mía, o sea, el romanticismo de un plumazo nos lo hemos cargado. Exactamente. Nada, y escuchamos lo siguiente, que creo que te va a producir un gran placer sosegado en este claustro que tenemos a la vista. ¿Esto me tiene que gustar? Hombre, es la versión actual de la música sacra. ¿Sí? ¿Sabes que el festival... Pero es todo así, claro, es que no... Bueno, pues camina, es música para contemplar. Eso sí, claro, sí. Hacer una introspectiva, para buscarte a ti mismo. Y ¿sabes que el festival de la Semana de Música Religiosa también hace encargos? ¿Cómo hace encargos? Hace encargos a compositores, hay estrenos. Ah, bien, que hace encargos, sí. Claro, entonces los encargos y los estrenos son de música actual, dentro de la temática religiosa. Música contemporánea, aunque sea religiosa, porque Cristóbal de Morales era contemporáneo en su época. Mozart era contemporáneo en su época. Claro. Liszt, y en aquellos momentos cuando les escuchaban decían, ay, pero esto es música. Ya, es verdad, es verdad. Sí. Siempre cuando estamos, el artista generalmente va buscándose a sí mismo, va buscando el arte un poco más allá, ¿no? Entonces siempre sorprende cosas su capacidad. Nuevas, claro. Pues aquí estamos escuchando al señor Giorgi Ligeti, compositor, que nos brindaba este Lux Aeterna. Claro, es que pensaba que te referías a que me tenía que sonar y esto no lo he escuchado yo en mi vida. ¿Cómo que no lo has escuchado en tu vida? Esto te lo has comido con patatas no una vez, ni dos, ni tres. ¿A ti te ha pasado con esto como los niños con las espinacas? Claro, a ver. ¿A qué no sabes dónde sale esto? Pues no tengo ni idea. ¿Conoces una película del señor Stanley Kubrick?
que dice 2001 Odisea en el espacio. Sí. ¿Esto sale en Odisea del espacio? Esto es sale en parte Odisea? de la banda sonora de esa peli. ¿Pero qué me estás contando? Pues como dice Rubén. ¿Qué le estaba contando? Sí, señor. Yo lo sé, señor, yo lo sé. Señor, yo lo sé. ¿Tú lo habías escuchado ya? Hombre, me encanta esto. Yo, señor, yo. Qué ¿Sí? bueno, pues aquí lo tienes. Pues yo no hubiera sabido reconocerlo. Ligeti en una película de Kubrick. Y además esto es una obra litúrgica, es una obra sacra. Dios mío. ¿Qué te parece? Bueno, anonadada me hallo. Es para escucharla con calma, es para escucharla tranquilamente, tiene una densidad y una búsqueda de las disonancias y una búsqueda de la estética musical que nada tiene que ver con todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Por eso quería traerlo, para que vieran que también el siglo XX, finales del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, sigue dando música religiosa y sigue dando música sacra porque los compositores, afortunadamente, muchos siguen vivos y siguen componiendo. Claro. Y siguen componiendo. Madre mía. Y Odisea si del quieres, sí, Odisea en el Que espacio. estoy todavía... Sí, Claro. Sí. Y para cerrar, Pues sí, por favor. vale, porque ya no volvemos empecéis. como... Se te ha quedado corto el romanticismo, yo lo he entendido, que has dicho, uy, te has pasado el romanticismo así de golpe y porrazo. Claro, pero porque nos hemos pasado la etapa de un plumazo, pero no que se me Pues queda corto, te hago una vamos. propuesta. El señor Juan Sebastián Bach compone el Calvet bien temperado en el barroco, ¿vale? Y compone un preludio y una fuga para que ese clave se pueda demostrar que puede tocarlo en todos los tonos. Entonces, el preludio número 1 de Juan Sebastián Bach, del Calvet bien temperado en do mayor, el señor Charles Gounod, un compositor francés, sobre la armonía de ese clave bien temperado, crea un Ave María, que también eso nos puede dar para otro programa. El Ave María a lo largo de la historia. Dios No te puedes mío. imaginar lo que me ha costado hacer este programa para centrarme, Ya. porque según iba Claro, avanzando... era como un árbol, ¿no? Rama, me salían ramas. cada vez más Claro, historias. claro. Entonces, sale un programa precioso solo hablando de cómo ha variado el Ave María desde que empezamos en el... Variaciones del Ave María. Claro. O no, si no variaciones, sí versiones. Quiero decir, Versiones. mismo texto, Ajá. distintas músicas. Y puede ser un programa, vamos, alucinante. Volviendo entonces al Ave María, que ya nos sirve como introducción, Gounod escribe un Ave María maravilloso, que en este caso voy a hacer la versión que hace un músico americano, se llama Bobby McFerrin, que se dedica a... Perdona. Bobby McFerrin. Pero sí te había entendido perfectamente, pero Bobby McFerrin hace... Sí, el de... Don't worry. Be happy, ¿no? Exactamente, pues hace una versión del Ave María en el que él canta, no toca el clave, canta la melodía del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach y el público de la sala canta el Ave María. A ver, yo De quiero uno. escuchar esto. Dentro audio. Bueno, es alucinante esto. Además, ver el vídeo merece la pena. Ver el vídeo que está colgado en redes, lo tenemos en sí, lo Facebook tenemos colgado. Es alucinante porque lo que estamos escuchando como tuti tuti es la voz de Bob Es la voz, McFerrin. es la voz. Tiene un registro increíble, utiliza el falsete sin ningún problema, tiene unos graves impresionantes, entonces Mucha- escapa desde abajo sí. hasta la parte más agudo y bueno, qué público tenemos que se separa la Ave María y cantarlo como lo están cantando. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿reto? Pues no lo sé. ¿Algún día? Pues continuamos con esta idea que se me acaba de ocurrir Yo la ya lo he semana hecho. que viene. Continuamos con esta idea que se me acaba de ocurrir la semana que Vale, viene, vale, vale. aunque yo sé que tú ya lo has hecho. Antonio, que mil gracias. Un placer. Mil gracias por ayudarnos un poco a entender la música religiosa, la música sacra, que ya hemos quedado que es lo mismo. Todo lo que se puede ver y escuchar en esta Semana Internacional de Música Religiosa de Cuenca y cómo ha ido evolucionando, bueno, pues desde la Está creación el de las... germen de Efectivamente. toda la música occidental está en ese inicio en el siglo IV. Que pases buena semana.
Así, muy bien, pues se agradece. Claro, claro, porque es que ya nos vamos, Antonio. Sí, bueno, que tengo aquí feliz. a Robin Cucci ya esperando a meter su canción también. Si es que aquí todo el mundo quiere meter música. Un placer, Antonio. Muchas Igualmente, gracias. maestra.